Comienza Historia de España. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Historia de España? Pues vamos a nombrar esas efemérides de hoy, 7 de mayo. Después, en el apartado de la denuncia, hablaremos de los guías turísticos, un poquito así por encima, y desarrollaremos nuestro tema central, que hoy hemos titulado El levantamiento del 2 de mayo. Así que no se lo pierdan. Y como siempre están junto a, bueno, aquí a mi ladito, nuestros expertos colaboradores. Así que bienvenido, Juan Carlos Romero, amigo mío, bienvenido. Pues buenas noches, aquí estamos de nuevo en este magnífico espacio de radio de Onda Capital y espero que nuestros oyentes esta noche disfruten mucho del tema que vamos a hablar. Bueno, y tenemos aquí a Carlos Fernández Andrade, nuestra historiopedia. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches a todos. ¿También falla este? No, este sí. Este que estaba cerrado, venga. Dilo otra vez. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vaya el curro, ¿cómo está? Encantado de estar con todos vosotros. Bueno, tenemos también ese saludito que vamos a darle. ¿A quién le tenemos que dar? Porque a nuestro amigo Alberto, ¿verdad? Nuestro patrocinador de espíritu, don Alberto Marigil, y su canal Unión Hispanoamericana. Un saludo. Saludos, Alberto. Como siempre. Por cierto, que fenómeno. esta tarde me ha llamado Alberto y hemos estado hablando de, si me permites, un pequeño comentario, sí, claro que sí, porque claro. Por lo visto ha dado, nosotros ya lo hicimos en nuestro programa anterior, hicimos la denuncia, denunciamos la crítica biliar de Carlos Martínez Shaw, que sacó una crítica con respecto a la película Hispanoamérica Canto de Vida y Esperanza de José Luis López Linares, que animamos a la gente a que fuera a verla al cine. Y animamos a la gente que vaya a verla al cine. Y me comentaba Alberto Marigil que hay una polémica, ¿no? Hay una polémica porque siempre hay gente que ha entendido una cosa mal de la película. Curiosamente, se ha dejado guiar demasiado por los comentarios de Martínez Shaw. Instamos a la gente que vaya a ver la película y que traigan las conclusiones por sí mismas. Los españoles tenemos que ser conscientes de que no debemos de dejarnos guiar por lo que dice uno o lo que dice otro. Extraigamos cada uno nuestras propias conclusiones, claro. Que es lo lógico. Y así no nos dejaremos llevar ni por una tendencia, ni por otra, ni por nadie. Además, es el crecimiento de la historia, que haya diversidad de opiniones, ¿no? Claro, eso como el que ve una película y hay gente que le gusta, por ejemplo, Los Intocables de Leon Ness, y hay gente que no la quiere ni ver, por decir algo. O cualquier película, La Pasión de Cristo. Hay cristianos o católicos que no le gustan y hay otros que se hartan de llorar cuando la ven. De hecho, se está dando el caso últimamente en Internet de que hay muchos bots, muchos robots, sí, que se dedican a crear opinión en los chats, pero que realmente no son personas, son algoritmos, son programas, son que tienen una consigna de pronunciarse en un sentido o en otro, hacer ruido, y entonces la gente que entra dice, uy, ¿cuánta gente pensando esto? No son personas, son bots programados para crear propaganda, ¿no? La misma inteligencia artificial nos ayuda y también intenta destruir, ¿no? Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Creo que es una película que hay que ver, que te hace pensar, no te adoctrina. Yo creo que simplemente te hace pensar, saca tus propias conclusiones. Es algo muy novedoso, por eso yo creo que además, por eso va a producir mucha controversia y muchas críticas a favor y en contra. Bueno, pues dicho esto, vámonos con esos acontecimientos del 7 de mayo, esas efemérides que vamos a ir nombrando poco a poco, ¿verdad? ¿Qué tenemos, Juan Carlos? ¿Qué Pues tenemos sí, este 7 de mayo? 7 de mayo. Pues empezamos. El 7 de mayo del año 558, en Constantinopla, colapsa la cúpula de la Basílica de Santa Sofía. Justiniano I, que era el emperador, inmediatamente ordena que sea reconstruida. A mí me llama la atención el verbo colapsa, que es un verbo que se ha puesto ahora de moda. Colapsa. Ahora los templos, las torres no se derrumban, no se caen, no se demuelen, se colapsan. El cimborrio de la Catedral de Sevilla colapsó una vez en los años 20, sí, creo que fue. Pero yo la primera vez que empecé a escuchar lo del verbo colapsar, lo empecé a escuchar, yo creo que es un anglicismo copiado de cuando se cayeron las Torres Gemelas. Sí, colapse, ¿no? Exactamente. Y lo hemos copiado y colapsarse es otra cosa. Colapsarse es cuando una vía de comunicación no admite más, cuando llega al máximo de su capacidad o al máximo de su resistencia, ¿no? Vulgarmente se dice peta. Sí, bueno, sí. Vulgarmente. Yo creo que eso está peor que el verbo colapsar, ¿no? Sí, Yo me acuerdo de una época hace unos años donde el verbo petar se usaba para todo. Para todo. No, Digo, ¿y esto de dónde ha salido? Estuvo de moda. Y recordemos esa frase de don Manuel Ruiz de Lopera, cuando decía que las criaturitas del Betis habían acolapsado la palmera. Bueno, el 7 de mayo de 1429, Juana de Arco es herida durante la campaña que llevaría a la liberación de Orleans. El 7 de mayo de 1664, en Francia, Luis XIV inaugura su pequeña choza, el Palacio de Versalles. No es poco, no es poco. El 7 de mayo de 1704, en Portugal, el rey Pedro I reconoce al archiduque Carlos de Habsburgo como sucesor legítimo de la corona española con el título de
Carlos III. Alcalde de Madrid. No, ese era el otro Carlos III. Perdón. El Borbón, el Borbón vino después. Vale. Y hay un Carlos III que En Inglaterra, está regular. que está regular, ¿verdad? Eso dicen. Hay que ver toda la vida esperando para heredar la corona y ahora que la hereda, tío. Claro, hay que ver, ¿eh? porque no la doblan su vida y ahora cuando tenía que doblarla, pues ya Es que le han venido los achaques. mucha Camila, ¿eh? Se lo ha camelado. Se la ha camelado. El 7 de mayo de 1824, en Viena, Beethoven estrena la 9ª sinfonía. Otra fecha memorable de una sinfonía memorable, sin duda. El 7 de mayo de 1891 en Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española, que por cierto, últimamente la ha hecho en falta mucho, ¿eh? Sí. Sí, porque estamos siendo arrasados por los anglicismos y parece que la Real Academia Española, como dijo aquel ni está ni se la espera, ¿no? ¿Sabe, Carlos, cuál ha sido la última prendita, no? No. Lideresa. Podían haber dicho liderala. Bueno. Liderala. Liderala. Yo escuché el otro día, yo soy un amante de Antonio Gala, que en paz descanse, y el otro día le hicieron una entrevista y le bueno, ya estaba mayor, ya se iba a despedir, y dice, bueno, si quiere usted despedir de la Real Academia Española, y dice, que le den por que le den a todos ellos, de la A a la Z. Esa es una frase muy española también, ¿eh? Sí. Desgraciadamente. Bueno, el 7 de mayo de 1893, en Madrid, la reina María Cristina inaugura el Palacio de la Bolsa. El 7 de mayo de 1895, Alexander Stepanovich Popov presentó el primer receptor de la radio ante la Sociedad Rusa de Física y Química, cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme a 5 kilómetros de distancia. El 7 de mayo de 1915, el submarino U-20 de la Marina Imperial Alemana hunde en el mar de Irlanda el transatlántico RMS Lusitania, en el que mueren 1.198 personas. Bueno, esto es un acontecimiento verdaderamente relevante, porque esto fue la causa que esgrimió Estados Unidos para entrar en la Primera Guerra Mundial. Casus Belli. Además era una copia del Titanic, ¿no? Del Titanic. Lo que pasa es que, claro, había una prohibición y una recomendación para turistas estadounidenses de no viajar a Europa. Ya. Que hacía que esos señores viajando a Europa. Bueno. A lo mejor buscando una casus belli. Es lo que te acabo de comentar, como el Maine, ¿no? En Cuba, ¿no? No sabemos. Un detonante, claro. El 7 de mayo de 1926, en el marco de la guerra de Marruecos, comienza la ofensiva franco-española contra el cabecilla rebelde Abd el-Krim, tras el fracaso de la conferencia de Uqda. Abdelkrim, que llegó a ser incluso estuvo en el congresista, fue congresista por el protectorado de España curiosamente. Y de hecho estuvo becado por una universidad española. Efectivamente. Conocía a los españoles muy bien, dijeron, estos son un país de chufla, me voy a levantar contra ellos, y efectivamente se lo pusieron fácil, porque la ocupación de Marruecos en 1909 en el 21 de Fernández Silvestre fue una chuflería. El buen rollito es lo que nos mata muchas veces. El 7 de mayo de 1929 en China, Chiang Kai-shek se convierte en presidente del Consejo Central Supremo. El 7 de mayo de 1937, durante el transcurso de la Guerra Civil Española, el general Emilio Mola muere en un accidente de aviación en Alcolero de Mola, Burgos. Este era el cerebro del alzamiento, que oportunamente murió en esas fechas, igual que oportunamente murió el general Sanjurjo. Muy sospechoso todo. Con lo cual, el siguiente que seguía era Franco. Claro. Hay un chiste de esto, Un chiste que a las 3 de la mañana había un borrachillo por allí por Madrid y le pregunta a otro, dice, oye, por favor, General Mola. Y dice el otro, dice, General Mola, lo que mola cantidad de Capitán General. Bueno, seguimos. Bueno, el 7 de mayo de 1900... Bueno, te toca a ti, me ¿no? toca a mí, venga, mismamente, da igual. El 7 de mayo de 1945, el general alemán Alfred Jodl firma su rendición en la ciudad francesa de Reims. El jefe de Estado Eisenhower y un general soviético firman en nombre de los aliados este tratado. En el documento se establece que todas las fuerzas armadas alemanas dejarán de luchar el 8 de mayo de 1945 a las 23:01 horas. Y ese mismo día el general estadounidense Eisenhower ordena disolver la Gestapo. Esta es la fecha de rendición de Alemania por la cual se tiene el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los rusos firmaron la capitulación por su cuenta. Aparte, dijeron, no, nosotros queremos la nuestra. Para eso ganaron ellos la Segunda Guerra Mundial. Esa es una de las grandes tesis. Pagaron una gran factura en vidas humanas, los rusos, los soviéticos. ¿Te toca, Carlete? El 7 de mayo de 1946 en Japón se funda la compañía Sony con 20 empleados, la famosa Sony, Lo que los que tenemos decir, unos añitos sabemos lo que Sony es. Vale. El 7 de mayo de 1948 en La Haya, Países Bajos, durante el denominado Congreso de Europa, se funda el Consejo de Europa. El 7 de mayo de 1954 en Dien Bien Phu
Se rinden las tropas invasoras, acaba la dominación francesa. El 7 de mayo de 1973, el periódico The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate. El 7 de mayo, bueno, tengo que decir una cosa con respecto a la efeméride anterior. No está claro quién son las tropas invasoras en ese momento, si los franceses o los que ganaron. El 7 de mayo de 1995, en Francia, Jacques Chirac es elegido presidente de la Quinta República Francesa. El amigo de España, el amigo de Aznar. Sí, sí. El que amenazó a Aznar y le dijo, oye, puedes tener un atentado en tu país si no haces lo que te pedimos. El 7 de mayo de 1997 se introduce en el mercado el Intel Pentium II microprocesador con arquitectura x86. El 7 de mayo de 1999, durante los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, triste bombardeo, 5 bombas caen en la embajada china de Belgrado, asesinando a 3 periodistas de esa nacionalidad. Los días siguientes se convocan manifestaciones frente a las embajadas de los países occidentales. Y bueno, ya hemos terminado las efemérides, vamos a dar paso a esa denuncia sobre los guías turísticos, pero sin antes, yo quiero saludar, que está por aquí por el chat, a Milagros. Milagros habla mucho de cine, gente que habla de cine, la pueden seguir en Facebook y en Instagram también, y es un gran programa que hace con su hija y una amiga suya, y si quieren un buen rato de risa, búsquenlo, gente que habla de cine. Muy entretenido y además muy divertido y con unas presentadoras muy dicharacheras. Bueno, pues pasamos, aunque nos queda un minutito, vamos a hablar así por encima y después continuamos después de patrocinadores, si os parece, de eso, esa denuncia, ese apartado que hacemos denunciando esas cositas contra la leyenda negra, ¿no? Vamos a hablar de los guías turísticos. ¿Qué opináis? Juan Carlos. Pues guías turísticos, pues que cuando llegas a ciertos lugares te encuentras con algunos guías turísticos con un guión aprendido o que le han dicho lo que tienen que contar, que a veces, bueno, pues son muy llamativos y hay gente que pone una cara de póker cuando escuchan el relato que bueno, y como muestra un botón, un amigo mío recientemente ha viajado a Cartagena de Indias en Colombia, y que es donde está allí el monumento a Blas de Lezo, ¿no? Donde Blas de Lezo defendió a Cartagena de Indias de los británicos. Y bueno, me contaba este amigo que le contaron el guía turístico, bueno, que Blas de Lezo cuanto menos era alguien insignificante, el típico españoleto que como ellos dicen, que bueno, que tampoco fue para tanto, que tampoco contribuyó para tanto, pero claro, que rascando un poquito y poniendo al guía un poco en un aprieto, pues pero es que a mí me han dicho que es que Blas de Lezo defendió a esta ciudad y la dignificó, y si no, hoy esta ciudad no se llamaría Cartagena de Indias ni sería como lo que es hoy en día, ¿no? Y como esa un montón más, ¿no? También tenemos aquí en España... Sí, en Hispanoamérica hay mucho de esto porque es la doctrina que se ha instalado, la leyenda negra, ¿vale? Y en España también hay mucha gente que se la ha creído. Y bueno, invitamos aquí a nuestros oyentes a que se informen, a que se instruyan y a que se preparen y no consientan que se les falte el respeto a la historia de nuestro país y de nuestra gente, nada más. Bueno, hoy tenemos ese levantamiento del 2 de mayo y vamos a hablar de, aunque yo he citado un poquito al principio en esta intro, pero vamos a profundizar un poco en esos antecedentes históricos, como lo de antes de esa multitud enfurecida, todo lo que llegó a provocar todo eso, ¿no? Vamos a hablar de eso. Sí, la verdad es que la introducción que has hecho, Carlos, es muy acertada, muy sucinta, muy concreta, Y efectivamente eso es lo que pasó, ¿no? Tenemos que decir que, bueno, que la población española veía viendo desde hacía ya bastante tiempo con indignación lo que estaba ocurriendo en el país, ¿no? Estaba viendo cómo la política francesa pues se estaba adueñando de la política española, como Carlos IV y su ministro Manuel Godoy estaban totalmente entregados a Napoleón Bonaparte y a la política francesa, como las élites españolas estaban totalmente entregadas a la política exterior de Francia, y había muchísima indignación, ¿no? Entonces eso pues acaba estallando en un motín previo, que fue el motín de Aranjuez, donde Carlos IV abdica y donde Fernando VII es proclamado rey, ¿no? Pocas horas después, el general francés Murat entra con el ejército francés en Madrid, ¿no? Una de las primeras cosas, esto evidentemente vino a ser un revulsivo, vino a dar una liberación de sentimiento de justicia, de que por fin nos hemos quitado a Carlos IV, nos hemos quitado a Godoy, que nos estaba arruinando y que ha entregado el país al enemigo, a los franceses, ¿no? Pero toda esa energía contenida, lo primero que hace Fernando VII es convocar a Cortes, lanza las llamadas a las Cortes y hace que todo el país esté predispuesto. Fernando VII, el deseado. El deseado, exactamente, esté predispuesto, ¿vale? Pero claro, el peor rey. Yo no sé si era peor Carlos IV, la verdad. Bueno, pues eso también. Pero bueno, en cualquier caso, Napoleón los engaña a los dos, se los lleva a los dos a Bayona,
porque los dos querían, le comió el coca a Carlos IV para que volviera a ser rey, se los llevó Fernando VII, se dejó enredar, se fue a Bayona, dejó una junta aquí en Madrid, pero esa junta muy pronto el general Murat, que era el general francés que controlaba el ejército francés, pues se hizo con ella y la anuló prácticamente, ¿no? La anuló. Y entonces poco a poco empezaron a llevarse a los miembros de la familia real, porque Napoleón sabía que no podía dejar ningún miembro de la familia real en España, porque eso significaría un foco de resistencia e inspiración para los españoles para oponerse, ¿no? Tenemos que decir que las tropas francesas teóricamente entraron en España como aliadas y por tanto el ejército español no se movió absolutamente para nada. La motivación era que debido al bloqueo continental que había establecido Francia contra Inglaterra, como la única que seguía comerciando por mar era Portugal, y ese bloqueo continental no estaba funcionando, Napoleón dice, ¿cómo mejor llego a Portugal para que sea efectivo este bloqueo continental, entrando por España? Y como tú bien dices, enlazando con lo que tú comentas, Carlos, pues efectivamente entra como una tropa. Se le abrieron las puertas. Se abrieron las puertas porque iban de paso. Iban supuestamente de paso a invadir Portugal. Así había camelado Napoleón a Godoy, porque Godoy estaba un poco reticente, pero le dijo, mira, te voy a dar el reino del Algarve. Godoy, ¿quién era Godoy? El valido, ¿no? El valido de Carlos IV, favorito de Carlos IV y de la reina María Luisa de Parma, con la que se acostaba y con la cual tuvo, entre otros, al hijo más pequeño, al infante Francisco de Paula, que ahora hablaremos de él. Que es una pieza primordial del relato. Una pieza primordial del relato, porque además es curioso, porque el infante Francisco de Paula le llamaban el del abominable parecido, porque tenía toda la cara del padre, y su padre no era el rey, su padre era Manuel Godoy, el valido. ¿Entiendes? Dice, el niño no podía haber salido con más mala leche. No, llevaba escrito en la cara la infidelidad de su madre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los franceses empiezan a llevarse a miembros de la familia real, y finalmente el último que quedaba era el infante Francisco de Paula, ¿no? Sí. Y se da la circunstancia de que en ese caldo de cultivo de indignación popular ven cómo el infante Francisco de Paula, las tropas francesas se lo van a llevar del Palacio Real para Francia. Correcto. Entonces ya una multitud de madrileños se rodeó, se acumuló alrededor del Palacio Real, a los gritos de uno que se puso un poco nervioso, un tal José Blas Molina, que empezó a gritar que se lo llevan, que se lo llevan, que nos lo llevan, que se lo llevan, ¿no? Incluso un mayordomo de palacio que se llamaba Rodrigo López de Ayala se asomó a la balconada del palacio gritando por lo mismo, que se lo llevan, que se lo llevan. Ese es el cerrajero, ¿no? El cerrajero es José Blas Molina, que era del partido fernandino, de Fernando, ¿vale? Y bueno, previamente había un carruaje, se había llevado a uno de los miembros que había, que eran 2 miembros de la Casa Real. Se habían llevado ya a la infanta María Luisa de Borbón, reina de Etruria, ¿vale? Pero el siguiente carruaje que vieron que iba a hacer la misma actividad, que en este caso se iba a llevar al infante Francisco de Paula, pues ahí es cuando ya se levantaron las alarmas y todo el mundo puso el grito en el cielo y se generó un revuelo en las puertas del palacio e impidieron que se lo llevaran. ¿Qué ocurre? Que atacaron una patrulla francesa, claro, creyendo que la patrulla francesa era la que se iba a llevar al infante, y automáticamente eso generó una situación de tensión donde los franceses empezaron a mandar más soldados, claro, para reprimir. El mariscal general Joaquín Murat, que tenemos que también mencionar, estaba casado con una sobrina de Napoleón Bonaparte, además estaba muy bien situado, tenía muchas aspiraciones políticas y era, bueno, para nuestra desgracia era un gran general, lo tenía todo previsto. Entonces, en el momento que vio este revuelo y estas revueltas en las calles, envió, bueno, pues aparte de los 30.000 soldados que había en Madrid, tanto en Madrid capital como alrededores. Y alrededor se contabilizaba 30.000 en la capital y alrededor unos 15.000, después al final eran unos 50.000, que después la población de Madrid en esa época era de 180.000. O sea, imagínate 50.000 soldados allí, como se notaba, ¿eh? Era horroroso, ¿no? Bueno, ante este tumulto tenemos que decir que el ejército español no actuó absolutamente para nada, estaban todos acuartelados, no se movilizaron, porque las órdenes que tenían de la Junta y que tenían del rey era de no movilizarse, porque los franceses teóricamente eran aliados, ¿no? Y de hecho, el mejor ejército español, las mejores tropas españolas no estaban en España, ya se habían encargado los franceses 2 años antes de mandarlas a Dinamarca, a luchar en Dinamarca contra los ingleses o en el norte de Europa. Una cosa parecida a lo que estamos haciendo con nuestros soldados de la OTAN ahora. Sí, bueno, nuestra mejor división blindada está en Lituania ahora mismo, con los mejores tanques que tenemos.
Bueno, pues la chispa salta cuando la chispa del levantamiento, para que nuestros oyentes lo entiendan, se salta justo cuando intentan llevarse al infante. Y ahí se genera un revuelo muy grande y es cuando Murat reacciona y incluso ante tal tumulto abren fuego. No le tiembla el dedo al general Murat para abrir fuego contra la gente, contra la población civil de Madrid. Los madrileños se echan a la calle. En ese momento España abandona la edad moderna y entra en la edad contemporánea, para que nos hagamos una idea. Efectivamente, y entonces cuando Murat dice, mira, aquí ya ni junta de gobierno española ni nada, yo voy a tomar el control del ejército, voy a tomar el control de la junta de gobierno. Porque además él tenía aspiraciones de rey, ¿eh? Sí, es lo que acabo de comentar. Ya, Claro, claro, tenía grandes. De hecho, acabó siéndolo después. a José Bonaparte, no le tiembla el pulso. al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, lo ningunea constantemente. El hermano José Bonaparte, llamado Pepe Botella, Sí. que debemos de recordar que no tenía, no voy a decir que fuera mal rey, pero sí tenía muy buenas ideas, unas ideas de distribución, de organización del Estado bastante revolucionarias, ¿no? Pues total, que esto se va extendiendo, cunde la ira, cunde el coraje, inmediatamente un montón de ciudadanos madrileños, mujeres, hombres de cualquier tipo, condición social, se lanzan a la calle a enfrentarse a los soldados franceses, Claro, porque con todas las armas que podían tener, con tijeras, con agujas, con espadas, con facas, con navajas, porque con lo que fuera. se genera un odio visceral, porque ante las descargas del ejército francés, incluso con artillería incluida, claro, tú ves a tus amigos, a tus parientes muertos en las calles de Madrid, que es tu ciudad además, Claro, como Chinche. claro, pues un sentimiento de venganza, imaginaros vosotros. Entonces, lo que no se esperaba del ejército francés es que en lugar de retroceder y esconderse y no presentar batalla, lo que hizo el pueblo de Madrid fue dar un paso al frente. O sea, lo que hicieron fue atacar a los soldados franceses. Ya incluso previamente, durante las primeras horas, a partir de las 9:30 de la mañana, que empezó todo el conflicto, durante esas primeras horas que ya empezaron la refriega, soldados franceses que iban de permisos por las calles, vamos a decir, tranquilamente, pues empezaron a masacrarlos, los mataban donde los pillaron. En el momento en el que surge la voz de alarma, pues Murat ya manda orden a las tropas francesas que estaban acantonadas fuera de la ciudad para que entraran a toda prisa dentro. Entraron antes de que los madrileños pudieran cerrar las puertas de la ciudad. Poco a poco, las tropas francesas fueron arrinconando al pueblo de Madrid, a toda la gente que se echó a la calle, fueron arrinconándolo hasta que prácticamente los llegaron a juntar a casi todos en la Puerta del Sol, ¿no? Imaginaros, cuando nos comemos las uvas, esa Puerta del Sol llena de madrileños con simples navajas, con cuchillos y... Vamos a contar que están todos ahí como en los pasillos metidos, en las callecitas metidas. Están rodeados, ¿no? Y están rodeados. Espérate, no, esa no, la de fondo. ¿Y entonces qué pasa? Pues aquí tenemos un momento de tensión importante que incluso... Los mamelucos, ¿no? Claro, en ese momento las tropas francesas rodean la Puerta del Sol, pero no presentan batalla ni disparan. Hay un momento de incertidumbre en la que los madrileños que están, algunos heridos, otros pues con dificultades incluso para salir de allí, porque no hay salida de la Puerta del Sol, están rodeados como si fuera un pequeño campo de concentración. La sorpresa es que no hay ataque por parte ni movimiento de las tropas francesas, y tenemos en uno de los balcones a un testigo de excepción, Francisco de Goya y Lucientes, curiosamente. ¿Y qué ocurre? Pues bien, Carlos, como tú estabas ya anticipando, Murat llama a la caballería francesa, pero en este caso eran los componentes de la caballería mameluca y caballería polaca, que entran en la plaza armando un estruendo con esos caballos a toda velocidad, introduciéndose dentro de la Puerta del Sol, sable abierto, o sea, sable en mano, y degollando a todos los que estaban en la plaza. O sea, una verdadera masacre. Bueno, y ahora hay un episodio importante porque pasamos al cuartel de Monteleón. ¿Qué pasa ahí? Sí, pero permíteme, Carlos, ya que hemos nombrado a Francisco de Goya, vale, hay presencia lo que después representará en ese tenemos cuadro tan famoso en el que... La carga de los mamelucos. Tenemos que decir que los mamelucos era un soldado de la milicia de los sultanes de Egipto, ¿vale? Eran árabes, musulmanes, que se había traído Napoleón, de estos cuerpos de soldados extranjeros, como la caballería expedicionario. Y bueno, cuando entran a la carga en la plaza de la Puerta del Sol,
los madrileños no se quedan quietos y le plantan cara a muchos mamelucos y muchos caballistas polacos caen al suelo, pierden la montura y los rematan en el suelo. Mueren muchísima gente, tanto de la caballería mandada por los franceses como de madrileños, pero le plantan cara. Los madrileños se tiran encima de los caballos, tiran a los jinetes. Claro, ¿qué pasa? Pero Estamos ante el mejor ejército del mundo. Efectivamente. Que poco a poco va reprimiendo el amotinamiento. Correcto. Y queda un foco de resistencia que quedan todos concentrados en un cuartel de artillería, Sí. que es el famoso cuartel de Monteleón. Exactamente. Y ahí es donde empiezan los cañonazos, ¿verdad? Y ahí... Muy bien, muy bien. Muy bien traído, muy bien traído. Y ahí precisamente es donde destacan dos capitanes, Sí. Luis Daoiz y Pedro Velarde, que asumieron el mando por ser los más veteranos que había, ¿no? Esto, repito, pues ocurre mientras que el resto del ejército español de la ciudad y de los alrededores quedaba totalmente pasivo y sin actuar para nada, ¿no? Tengan en cuenta nuestros radioyentes que las órdenes que había recibido el alto mando español, o sea, el ejército español, era de no presentar batalla, quedarse acuartelados en los cuarteles que hubiera en Madrid en este caso y no salir a la calle, no presentar batalla y no armarse ni proteger a la población. Bueno, allí ¿Pero se qué encerraron- ocurre? ¿Pero qué ocurre? Allí se cerraron junto a sus hombres y decenas de vecinos que fueron allí en busca de combate contra los franceses y bueno, ahí empiezan Murat a lanzar oleadas de soldados hasta que al final, a base de cañonazos y a base de tiros, pues acaban reduciéndolos y acaban exterminándolos a todos, matándolos a todos. Cañonazos, bayonetazos, sablazos, de todo, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, y hay dos personajes importantes. Vamos a hablar de ellos. Uno de ellos sevillano, ¿verdad? Pues concretamente, bueno, hemos Daoiz. hablado de Daoiz, bueno, pero previamente también hemos hablado del capitán Pedro Velarde y Velarde. después de Daoiz, que Pedro Velarde, junto con Ruiz, van al parque de artillería de Monteleón y le piden a Daoiz que abra las puertas del acuartelamiento, que se tomen las armas, que se repartan armas al pueblo de Madrid y que incluso se puedan utilizar la artillería que tiene allí en el cuartel. Primeramente, Daoiz no es muy dado a ello porque tiene órdenes de la superioridad de no intervenir. Pero al final, cuando le cuentan lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol y en las calles de Madrid, dicen, señores, es que no podemos quedarnos quietos. Incluso se enfrenta a su coronel que le dice, es un oficial español, siempre tiene que obedecer las órdenes. Y Daoiz aparta a su coronel, arman un cuerpo de caballería junto con varias piezas de artillería y plantan cara al ejército francés. No obstante, la gente siguió luchando durante toda la jornada, utilizando cualquier objeto que fuera susceptible de servir como arma: piedras, agujas de coser, macetas arrojadas desde los balcones, acuchillamientos, degollamientos. Y aquí aparecen unos personajes históricos Del pueblo que han del empezado a pueblo. ser históricos, como Claro. doña Manuela Malasaña. Digo doña, pero era una niña de 17 años. Él le tiró una maceta a un general francés y dio su vida defendiendo en el cuartel de Monteleón, donde hemos comentado, dio su vida defendiendo Sí, al la pueblo pillaron de con la Madrid. tijera. Y da nombre al barrio de Maravillas, que en la actualidad se llama Malasaña. Exactamente, curiosamente, que era hija de un francés. Manuela Malasaña era hija de un francés. Ujú. Los franceses, como estamos, cuando ven el atrincheramiento de los españoles en este cuartel de artillería de Monteleón, intentan tomar el cuartel al asalto, pero son repelidos en primera instancia con fuegos de artillería. No obstante, todo acabará en poco tiempo debido al gran número de efectivos franceses con mejores armas, mejor equipamiento y sobre todo mejores armas, en definitiva. Total, final El Murat epílogo- consigue reprimir la revuelta y ejerció una represión durísima, sin piedad. ¿Qué ocurrió con los supervivientes, Carlos? Con todos los supervivientes dictó un bando en el que decía literalmente: soldados, mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado y ha cometido algunos asesinatos. La sangre francesa vertida clama venganza. Por lo tanto, mando lo siguiente: serán arcabuceados, fusilados, todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas, y al que pillaran con algo en la mano, con que pudiera ser entendido como arma, pues serían fusilados, ¿no? Ujú. Allí mismo lo fusilaron a todos. Allí Exactamente, mismo. los famosos fusilamientos del 3 de mayo, 3 de mayo. que fueron magistralmente... Decían que Manuela Malasaña, en una de las batidas que hicieron los franceses por la noche, la cogieron con unas tijeras sí. e interpretaron eso mismo, que era como un arma de guerra, ¿no? Un arma para defenderse, y ese fue su final, la fusilaron. Según Sí. hay varias teorías, ¿no? Pero esa es una de ellas. La cifra exacta de los asesinados por el ejército francés, pues baila todavía, ¿no? No está clara, ¿no? Pero Se habla de unos 1.200 o algo Sí, más sí. y 300 soldados franceses que se lo llevaron por delante.
Bueno, Las consecuencias fueron verdaderamente Mucha espeluznantes. gente- Fueron mucha gente se fue de Madrid. Mucha gente se fue de Madrid y sobre todo fue verdaderamente increíble cómo en los próximos días la repercusión, la onda expansiva Onda expansiva. de esta represión y de este levantamiento se extendió por todo el país. En cuestión de 4 o 5 días, Poquísimo la tiempo. mayoría de las capitales españolas, de las provincias españolas, se habían levantado. Habían vivido sus 2 de mayo. Muchos de estos exiliados de Madrid salieron, incluso llegaron a una aldea, que entonces era una aldea, que era la aldea de Móstoles, y allí los dos alcaldes, cuando atendieron a toda la gente que salía de Madrid huyendo de las matanzas, pues la verdad que se indignaron tanto que redactaron un edicto. Andrés Torrejón y Simón Hernández. Y Efectivamente. redactaron un bando en el que se llamaba a todos los españoles a empuñar las armas contra el invasor, empezando por acudir en socorro de la capital, ¿no? Y eso tuvo una repercusión tremenda. De hecho, tuvo una repercusión tan tremenda que se formaron... Hay un mensajero que va para Cáceres. Sí, un mensajero andaluz. Sí, Pedro hay Serrano. hay que hablar de ello. que es Pedro como- Serrano, un como- jinete andaluz como que- si fuera el protagonista de la batalla de Maratón. Vamos, es como si fuéramos nuestros Filipides, vamos. Exacto, A Pedro exacto. Serrano, los alcaldes de Móstoles le dan este edicto escrito por ellos mismos y firmado y lo mandan a Talavera, en Toledo. Sin desfallecer y sin parar, Pedro Serrano llega a Talavera, le ofrece este edicto, allí hacen copias en la alcaldía de Talavera y las distribuyen, le dicen que descanse, que ya está bien, que desde Madrid desde Móstoles hasta Talavera ya va bien, que el caballo le iba a reventar, pero Pedro Serrano, como un buen andaluz, dice, nada, yo sigo para adelante, ¿a dónde hay que ir ahora? Y se fue a Cáceres. Y como dice Carlos Fernández, estas copias de estos edictos, con el levantamiento de los españoles en armas, recorrió España en muy pocos días y se levantó España entera. Yo De creo hecho- que antes o después del Mundial de España que ganamos, nunca España estaba tan unida contra tan unida, con un fervor tan acusado y Efectivamente. bueno, tuvo una repercusión en toda América. El levantamiento del cura Hidalgo en México es una repetición Ujú. del 2 de mayo. Sí, sí, sí. Esto es lo que no se cuenta, esto no lo cuentan en México, Ujú. no se suele contar, pero realmente el cura Hidalgo le llegan las noticias. No hemos de olvidar que los españoles de la época eran fervorosamente leales al rey Sí. y a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Me entiendes? Y Bueno. cuando ese cura ve lo que está pasando en España, pues se deja llevar por el entusiasmo, por ese amor por su rey, por la Iglesia, y decide pues llamar a los fieles a levantarse. Nos quedan 2 minutos, Carlos. ¿Tú Sí. querías leer algo o no nos da tiempo? sí, queremos leer un par de estrofas, 2 o 2 3 minutos, estrofas. 2 minutos. 2 minutillos, un poema Nos muy, vamos. muy olvidado, desgraciadamente, muy romántico, que recoge un poco ese espíritu, ¿no? Que es la Oda al 2 de mayo de Bernardo López García, que no se enseña en los colegios desde hace muchísimo tiempo, pero que es un poema muy ¿Y bonito que cómo voy dice, a leer. ¿Cómo dice Carlos? ¿Cómo dice? Dice, la verdad es que está muy bien escrito. Es una oda precisamente a este movimiento, a este levantamiento, ¿no? Dice, oigo, padre, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes pendones y oigo alzarse otras regiones en estrofas funerarias de la iglesia, las plegarias y del arte, las canciones. Lloras porque te insultaron los que tu amor te ofrecieron, a ti que siempre te vieron porque tu gloria admiraron, a ti por quien se inclinaron los mundos de zona a zona, a ti, soberbia matrona, que, libre de extraño yugo, no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Muy cierto, ¿no? Y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto. Espacio falta mi canto para maldecir su nombre. Sin que el recuerdo me asombre, con ansia abriré la historia. Presta luz a mi memoria, y el mundo y la patria a coro oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria. Aquel genio de ambición que en su delirio profundo cantando guerra hizo al mundo sepulcro de su nación, hirió al íbero león, ansiando España regir, y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. Guerra, calmó ante el altar el sacerdote con ira. Guerra, repitió la lira con indómito cantar. Guerra, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en Hispania tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron, gritando venganza y guerra. Un poema que echamos a nuestros oyentes a que lo busquen y lo lean. Espectacular. Bueno, que esta ha sido Historia de España, este ha sido el programa Luna Clara y nos vemos la semana que viene y damos un abrazo a todos los oyentes de Luna Clara de Onda Capital. Así que os queremos, muchas gracias Carlos, Juan Carlos. Buenas noches a todos, espero que os haya gustado.